Vamos a repasar un poquito lo que estuvo sucediendo en la República Argentina por estas horas. Una mañana muy, muy cargada por esto que decíamos hace un ratito. Múltiples allanamientos por estos audios que se filtraron de Diego Españolo, ex titular de la Andis, evidenciando el pago de coimas en la República Argentina a la presidencia de la Nación, básicamente al gobierno nacional. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió ayer en el Congreso, porque el gobierno volvió a tener malas noticias, en este caso en la Cámara de Senadores. Ayer se le voltearon los 5 decretos delegados a el gobierno de Javier Milei, decretos que golpeaban a distintos organismos importantes en la República Argentina. No me voy a meter con los detalles, por supuesto, de cada uno de ellos. Después vamos a profundizar en algunas de las consecuencias con Gaby, pero sí mostrar un poquito la radiografía de cómo fue que votaron los senadores y senadoras ayer. La verdad, La Libertad Avanza acompañó siempre, por supuesto, al gobierno nacional. Ahí se mostraron en bloque. El macrismo volvió a dividirse, como se dividió en la Cámara de Diputados, se dividió en la Cámara de Senadores. Siempre, en todas las votaciones, Luis Juez, cordobés, y Guadalupe Tagliaferri del larretismo porteño votaron en contra del gobierno. Fueron en contra de los decretos delegados y fueron a favor de las leyes de universidades y Hospital Garrahan. Después se fueron como repartiendo un poquito, a veces tenían más acompañamiento el gobierno, a veces menos. La que se repitió siempre, la más leal, fue la que veíamos en las burradas, Carmen Álvarez Rivero, que acompañó en todo al gobierno nacional, le acompañó los decretos y también le acompañó el rechazo a estas dos leyes. Le siguió en acompañamiento Martín Goerling Lara, que en su momento había sonado como el posible candidato del gobierno para encabezar la Comisión Bicameral de Inteligencia. Por supuesto, esto quedó en la nada, pero él, por ejemplo, no acompañó el decreto que buscaba disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea, tuvo algunos momentos en donde le soltó un poquito la mano al gobierno nacional. Llama la atención la postura de Carolina Lozada, la única de la Unión Cívica Radical que a la hora de meterse a discutir los decretos bancó en todo al gobierno nacional. En todo, salvo con el tema de vialidad, que se abstuvo. Después, en todos los decretos, Carolina Lozada votó como votó el gobierno nacional. Incluso también ella, siendo radical, votó en contra de las universidades en la República Argentina, financiamiento universitario y mejora salarial para los docentes. En lo único que votó como el resto de su bloque, porque después todo el radicalismo, incluso, no sé, Zimmerman, que es chaqueño, que tiene una alianza electoral con La Libertad Avanza, o Mariana Jury, que es mendocina, que tiene una alianza con La Libertad Avanza, todos ellos no acompañaron al gobierno en ninguna de estas votaciones, salvo Carolina Lozada, que en el único momento en que se diferenció del gobierno y votó como el resto de su bloque fue con el tema del Hospital Garrahan. Ahí sí acompañó la habilitación de la discusión y después la sanción de la ley. Tenía esta doble complejidad en la discusión tanto de universidades como Garrahan, porque su dictamen de comisión había sucedido esta semana. Y vos necesitas 7 días entre dictamen y tratamiento en el recinto. Si no esperas esos 7 días, necesitas 2/3 de los votos para habilitar el debate. Entonces, esa era como la gran traba, la gran duda que teníamos respecto de estos proyectos, de si se iban a poder tratar o no. La verdad es que fue una paliza por todos lados. El gobierno apenas pudo conseguir 10 votos, 12 votos. No, fue realmente muy brutal. De hecho, lo escuchaba después a Luis Juez, que lo entrevistaron en A24, y él puntualmente sobre el tema de los decretos, porque todavía se estaban discutiendo las otras leyes, decía: yo soy de Córdoba, de una provincia productiva. ¿Cómo salgo yo a la calle habiendo votado a favor de desmantelar el INTI, de desmantelar el INTA, de cerrar vialidad? No pueden. Y le decía, Juez, estas son cosas que hay que pensar mejor. No te puedes mandar a hacer leyes, resoluciones, decretos porque te pintó.
hay un montón de actores que están involucrados en cada una de esas decisiones que las hacen insostenibles. Entonces, él lo que decía es, está muy bien la motosierra, en algunos casos hay que aplicar el bisturí, porque obviamente no van a dejar de recortar, ¿no? No deja de ser del PRO el senador Luis Juez. Pero bueno, en este caso realmente se hizo muy, muy difícil y me parecía que esa era una justificación muy, muy clara. Vamos a repasar algunos de los momentos vinculados a la discusión en el Congreso de la Nación. Primero, mientras estaba dando esta sesión, el presidente Javier Milei habló en el Consejo de las Américas y le dedicó un mensaje al Parlamento que en el día anterior había volteado el DNU, el veto a la emergencia en discapacidad, y cuando pronunció estas palabras el presidente estaba avanzando el Congreso también en otra goleada contra la Casa Rosada. Así que vamos a ver cuál era el mensaje presidencial. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, siempre el mismo discurso, quieren quebrar el Estado, son todos kirchneristas. Evidentemente ya no está funcionando tanto esto de votan con el kirchnerismo y demás, porque en todas las votaciones está sucediendo que hay una transversalidad política, ¿no?, a la hora de apoyar a los sectores más golpeados de la sociedad. Pero le respondía Juliana Di Tulio, senadora de Unión por la Patria, a estos dichos de Javier Milei. Para quebrar el Estado. El tipo que dice que quiere destruir al Estado desde adentro, ¿no? Eso dijo el presidente hoy. Hoy, mientras nosotros estamos acá debatiendo estos decretos. Y que además tenemos las manos ensangrentadas por votar a favor de los discapacitados y de los jubilados. Manos ensangrentadas. Lo dice el presidente por votar leyes, manos ensangrentadas por votar leyes. Lo dice el tipo que no le pidió la renuncia a Lugones, que tiene más de 100 muertos por fentanilo. Ese es el presidente que le dice a los legisladores, a la representación popular, al poder político, que tiene las manos ensangrentadas por votar. ¿Saben quién es el único poder que desaparece cuando hay regímenes autoritarios? Lo saben perfectamente, este poder. Bueno, clarísima Juliana Di Tulio, después seguía profundizando en este concepto por cuestiones de tiempo. Por supuesto no traigo todo el discurso de la senadora, pero advertía sobre las cualidades autoritarias de este gobierno, un concepto que fue bastante denominador común de la discusión, pero hacía hincapié, por ejemplo, en que no tenemos presupuesto nacional por segundo año consecutivo, tal vez no lo tengamos por tercer año consecutivo, y eso le permite a Javier Milei hacer lo que se le cante con las partidas y distribuirlas de manera discrecional, guardárselas. No sabemos cuánta plata tiene la Argentina, cuánta plata tiene que gastar, qué le corresponde a cada organismo. Solo esta plata, solo los recursos argentinos se reparten en función de la lapicera presidencial, de lo que quiere y no quiere el presidente de la Nación, Javier Milei. Pero además, también hay que mencionar cómo está funcionando nuestro país, ¿no? Es una democracia realmente de cartel la que estamos teniendo en este momento en la República Argentina, porque el Congreso sanciona leyes y Javier Milei las veta. Si le rechazan el veto, anuncia que va a judicializar esa decisión. Ayer el Congreso de la Nación, y después lo vamos a profundizar con Gaby, le volteó todos los decretos delegados, pero uno en particular que afectaba a organismos dentro del Ministerio de Economía, y Javier Milei, con el decreto ya rechazado, deciden cesantear a casi 400 laburantes, cuando el Congreso le dijo que no lo podía hacer, y lo hacen de todos modos. Entonces, está viendo claramente un ninguneo, por ser simplemente amable, al Congreso de la Nación. O sea, se
están pasando por encima del Congreso de la Nación, de las decisiones del Congreso de la Nación, que tiene a los representantes del pueblo, que tiene a los representantes de las provincias. Por eso, Juliana Di Tulio decía, en gobiernos autoritarios los que desaparecemos somos nosotros, porque el Poder Ejecutivo es cooptado, en este caso, por una figura autoritaria, como es la de Javier Milei. El Poder Judicial siempre queda, porque está ahí como decorado, funcionando siempre a favor de los poderosos, y lo que se clausura es el funcionamiento del Congreso, porque no está pudiendo sacar leyes. O sea, saca leyes y te las voltea. Cuando decide sobre estos decretos y los rechaza, el gobierno dice no me importa, yo actúo igual. Bueno, es una situación difícil, ¿no? Y aparte, yo le diría más bien un giro autoritario, ¿sí? Porque me parece que hay que hablar con mucha claridad. Ningunear el rol del Congreso es un giro autoritario. Cuestionar la legitimidad de los legisladores, de los diputados, senadores, para tomar decisiones es un giro autoritario. El escenario en el que estamos es preocupante porque pareciera que el único que tiene autoridad emanada por el voto popular es Milei. Los y las senadoras y diputados nacionales son elegidos por el pueblo y son representantes del pueblo, y lo que están haciendo es representar los intereses del pueblo. Ayer un poco lo decíamos y me parece vale la pena seguir diciéndolo. Ni siquiera estamos discutiendo leyes que pasaron por mayoría simple, por un voto, por una cuestión... Todas las leyes que estamos discutiendo son leyes que se aprobaron por amplias mayorías y en algunos casos que estuvieron cerca de ser refrendadas, como ocurrió con el caso de la movilidad jubilatoria o del ajuste de ingresos de los jubilados, por 160 votos en la Cámara de Diputados. Es un número altísimo. Sí. Digo, el gobierno está amparándose en una cuestión constitucional que es poder vetar leyes como si fuese la norma. ¿Sí? La norma no es decreto y veto. La norma es leyes del Congreso y el gobierno ejecutando la ley del Congreso. Total. Eso es lo que el constituyente, el que creó la Constitución, los constitucionalistas, no pensaban en un sistema en el cual el presidente pudiese gobernar ajeno a lo que decidiese el Parlamento, porque es un sistema mixto. Entonces, esta idea de que todo lo que salga del Congreso es vetable, bueno, hay que empezar a discutirlo, pero no solo porque es peligroso hacia adelante. Encaja perfectamente en la definición de autocracia esto. Sí, claro. O sea, no hay otra vuelta para darle. O sea, está dejando de lado, ya te diría, por lo menos a uno de los tres poderes, y después en relación a la justicia habría que empezar a ver cómo avanza en ese sentido, porque ya se está pasando por el traste, digamos, incluso resoluciones judiciales. Sí. Después lo vamos a ver, pero definitivamente está sucediendo. Sí, es realmente preocupante, y por eso me parecía interesante esta respuesta de Juliana Di Tulio, que por supuesto es más amplia, pero le respondía directamente al presidente de la Nación. Otro que le respondía al presidente de la Nación es el radical Pablo Blanco, de la provincia de Tierra del Fuego. Traigo solo este ejemplo, por supuesto, todas las sesiones son larguísimas y todos tienen argumentos súper interesantes para traer y para compartir. Es imposible traerlos a todos, así que traigo un exponente que es Pablo Blanco, que responde a una de las críticas habituales del presidente de la Nación, que es el costo de las medidas, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta, cuánto afecta al déficit fiscal que el Congreso de la Nación decida sesionar y sancionar leyes? En este caso habla de los números delirantes de Javier Milei a la hora de abordar la cuestión de las jubilaciones, y también le tira un palo a los gobernadores que apoyan leyes y después se echan para atrás cuando llega el momento de la votación. Que la modificación del tema previsional le significaba a la Argentina 300.000 millones de dólares. No tiene idea de los números este experto en economía, este que aspira a ser premio Nobel en economía. 300.000 millones de dólares, un ajuste del 7,2% a los jubilados, de una actualización de un bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos de los jubilados. Y por supuesto que hace caso omiso a las deudas que tiene con las provincias, aquellas que no han transferido su caja de jubilaciones, que los señores gobernadores nos vienen reclamando muchas oportunidades de este Senado de la Nación. Saquen una ley, y cuando tienen que poner lo que hay que poner para defender esa ley en el Congreso, mandan a sus representantes a votar en contra de lo que ellos mismos. Bueno, clarísimo, Pablo Blanco, que fue el que en comisiones había dicho que él no estaba dispuesto a entregarle un loco las facultades delegadas, y después se las entregó, pero evidentemente ha hecho autocrítica con el paso del tiempo, y hace rato ya que tiene un discurso bastante confrontativo con el gobierno nacional. De hecho, pidió, en línea con lo que planteaba Di Tulio, avanzar en un proyecto de resolución de rechazo a las amenazas constantes del presidente de la Nación contra el Congreso, puntualmente por esto que hacía referencia Di Tulio,
Tulio y escuchábamos más temprano que dijo en el Consejo de las Américas. Pero además, también más allá del número delirante que tiraba Javier Milei y que Blanco, por supuesto, descartaba, no nos olvidemos que esto no es un incremento excepcional para los jubilados, que era la discusión que daba ahí el senador de Tierra del Fuego, ni una cosa, un delirio que se le ocurrió de golpe a un diputado, a un senador, porque veía que un diputado del PRO, Martín Yesa, en su cuenta de Instagram daba argumentos de por qué él no acompañó el tema de los jubilados. Y él decía, el Congreso quiere que todo el mundo se jubile, que el 100% se jubile, pero que solamente el 50% aporte y que todos cobren bien. No, lo que quiere el Congreso de la Nación es que las personas que estén en edad de jubilarse tengan un ingreso, puedan vivir, y hay recursos, porque lo decía el propio Martín Yesa, hay recursos. Bueno, redireccionemos cuáles son los sectores que tienen esos recursos para distribuirlos como corresponde. Pero además, es un porcentaje que Javier Milei le robó a los jubilados, que no le dio en concepto de inflación. No es recomposición salarial, es acompañar la inflación del año pasado, nada más. Y lo decía Martín ayer, la actualización del bono no alcanza al valor en el cual debería estar el bono que cobran los jubilados. No es una discusión que se pueda dar en esos términos. Es una discusión en la que el gobierno se tiene que hacer cargo de que no quiere que los jubilados cobren una miseria en la República Argentina, pues no estamos hablando de plata real, que no le alcanza a nadie esa plata para vivir. Pero bueno, vamos a escuchar a el presidente del Interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, que, siempre obviamente atrae todas las miradas. Yo solamente les traigo dos fragmentitos de este discurso. En uno, Mayans habla de nosotros vamos a aprovechar todas las oportunidades que tengamos, las vamos a aprovechar, pero ustedes lo están haciendo bastante difícil. Yo le agradezco a los senadores que se mantuvieron firmes y que no le hicieron temblar para el tema del quórum. Sabían que teníamos quórum. Ya sabían que teníamos quórum. Y que acá dejan arco libre y nosotros le vamos a meter todos los goles juntos. Sin ninguna duda. Porque nosotros estamos decididos a hacer lo que tenemos que hacer contra este corrupto presidente. Entonces dice, bueno, vamos a consultar, sí, vamos a hacer todo. Bueno, perfecto, me gusta, me alegra. Pero cuesta sesionar, Cuesta sesionar, porque acá el Congreso tiene que funcionar todas las semanas. Era mucho más largo esto, yo lo hubiera puesto todo, pero es difícil. Le decía ahí a los diputados dialoguistas, ¿ustedes van a llamar a los que tienen que dar explicaciones? Porque acá se están patinando la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. Nosotros se los dejamos con 100 y ahora hay 60. ¿Quién va a venir a dar explicaciones? ¿Lo van a convocar ustedes, que se dicen opositores y después le votan todo al gobierno nacional? También Milei contestaba a los senadores diciendo se aumentaron otra vez el sueldo, cobran 10 palos, qué sé yo. Esto es algo que abordó Mayans y dijo, yo voy todo entusiasmado todos los meses a ver mi home banking, esperando los 10 palos, y no llega ni a la mitad lo que cobramos. Estaría bueno, si quiere, algún senador nos muestra y nos explica cómo es el sueldo de los senadores y senadoras que tienen que pagar además 2 casas porque viven acá y en sus provincias, desarraigo y demás. Pero lo que decía Mayans es, nosotros no cobramos ni lo mismo, o sea, estamos por debajo que un juez de primera instancia. ¿Nos parece lógico eso? Para las personas que redactan las leyes de la República Argentina. No, o sea, no. Discutamos, realmente, fijémonos cuánto cobra un juez de la Corte Suprema de Justicia, un juez de primera instancia, un secretario del Poder Judicial, porque a esos no se los cuestiona. La hermana del presidente está recibiendo retornos, estamos hablando de cientos de miles de dólares por mes, que denuncia el ex titular, sin querer, el ex titular de la ANDIS, que se está quedando este gobierno. Y en serio, o sea, el escándalo es que 72 senadores y senadoras cobran, no sé, $5.000 por mes. Vamos a meternos en el argumento del presidente, $9.000 por mes. La verdad no me parece, pero bueno, obviamente siempre es la discusión. Me parece que esta vez tuvo un poquito menos de rebote, ¿no? Lo que intentó instalar el presidente. Mayans se preguntaba algo que me pareció muy curioso. ¿Cuál es la diferencia entre un delincuente y el presidente de la nación? Vamos a escuchar qué era lo que decía él. Si nosotros votamos, él lo va a cumplir. Imagínense. O sea, ¿cuál es la diferencia entre él y un delincuente? Porque ¿qué es un delincuente? El que no cumple la ley. Y él dice que no va a cumplir la ley.
porque él es más que el Congreso, y él es más que la Constitución, y él es más que la ley. Imagínense dónde estamos parados. Pero, señores, al pueblo argentino, el que vota por Milei, ¿verdad?, está votando por la entrega de la patria, ese cuento de que no quiero ser... Ojalá que volvamos a la relación del gobierno kirchnerista cuando la deuda era 40% en relación al PBI. 40%. Y el gobierno de Alberto, con todos los problemas que tuvo, bajó el 13% el tema de la deuda. Este ya subió el 100%. 100% ya subió. Bueno, nada, vayan y vean toda la intervención, por supuesto. Muy preocupado por la situación económica. Mayans es una persona que tiene mucho de economía. Seguro se murió de risa cuando Tauche no podía decir un número. Pero bueno, son algunas de las cosas que rodearon al debate. Obviamente no traemos sobre cada uno de los puntos en particular, porque está Vialidad, Organismo de Cultura, está Marina Mercante, está el INTA, está el INTI, están las universidades, está en el Garrahan. Después vamos a profundizar en alguno de estos temas. Todos salieron en favor del pueblo argentino, se rechazaron los decretos delegados de Javier Milei y se aprobaron estos dos proyectos de ley. Hablando del Congreso de la Nación, ayer sectores de la oposición decidieron presentar un pedido de informes por este escándalo que está atravesando el gobierno nacional, que es el pedido de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este pedido de informes lo firman los diputados socialistas Esteban Paulón, Mónica Frade, el autor es Paulón, acompaña Mónica Frade, también Sabrina Selva de Unión por la Patria, Mónica Fein, también socialista, y Margarita Stolbizer. ¿Qué es lo que están pidiendo con esto? Es una comisión investigadora que busca aclarar cuál fue el suceso de hechos vinculados a este pedido de coimas que se conoce a partir de los audios filtrados de Diego Españolo, ex titular de la Andis, por el cual se quedarían con retorno la hermana del presidente, la familia Menem y vaya a saber quién más. Quieren conocer los hechos y también la responsabilidad de los funcionarios mencionados en estos audios. Será importante cuando encuentren al señor, que no estamos encontrando, ver cuál es su testimonio y qué es lo que tiene él para aportar, ¿no? Qué es lo que él sabe, porque hasta donde tenemos entendido, le explicó, le dijo, le advirtió al presidente de la Nación, Javier Milei, que estaban pidiendo coimas por todos lados dentro del organismo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y reiteramos lo que decíamos al principio, múltiples allanamientos durante la madrugada. En uno de ellos, en Nordelta, encontraron al hijo del laboratorio suizo-argentina que funcionaba intermediario entre las empresas que le proveían de medicamentos a la Andis y el gobierno nacional. O sea, el suizo-argentino cobraba las coimas. Lo encontraron al hijo del dueño queriendo rajarse con sobres llenos de dólares. Por supuesto, esos sobres fueron incautados. Sobre esto acaba de tuitear hace un rato nada más la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y atención, porque volvemos a lo mismo. Si el Poder Judicial tuviera dos dedos de frente, esto avanzaría y muy, muy rápido. Están con secreto de sumario y allanamientos, así que yo le prestaría atención. Che, Milei, dice Cristina. Sí. ¿Te acordás de la doctrina Vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Bueno, déjame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal. Porque si yo como presidenta, dice Cristina, debía saber y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, imagínate vos, le dice Cristina, después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Españolo, al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas del jefe y su pandilla, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra. Más escandaloso y vergonzoso no se consigue. Y encima lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba.
¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que quién es ese españolo? ¿Que no la conoces a tu hermana? Dale, le dice Cristina. Y mete postdata con algunos datitos. Los audios de tu amigo españolo prueban que te avisó lo de las coimas. Y hermano, no hiciste nada, le dice Cristina. O sea, ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina vialidad, porque vos, Milei, sí que sabías. Y la postdata número 2. Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, la suizo-argentina Sociedad Anónima, la mayor proveedora de medicamentos de la Andis, mencionada en los audios como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel. Macri parece una persona muy deportista. Todo el tiempo juega al pádel. Le sobra el tiempo. Sí, ¿no? Sí, igual que los jueces y fiscales que me condenaron, dice Cristina. En dichos audios, Españolo también menciona que le pusieron como director a Daniel Garbellini. Y cita textual, un delincuente que estaba en la gestión de Macri, según expresiones textuales. Como siempre digo, todo tiene que ver con todo. Y finalmente cierra Cristina, cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un poder judicial que funciona como partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los de la República Argentina. Me parece que es súper pertinente el tuit de Cristina, súper claro y muy bien direccionado, porque realmente si Cristina tenía Tal que saber cual. quién ponía el cono en el último kilómetro de la República Argentina y si ese cono estaba mal puesto, ella era penalmente responsable, ¿qué pasa acá? ¿No? Donde la vinculación es Total, directa, Sí, sí. directa, queda totalmente expuesta cuál es, digamos, la maniobra. Ayer se hablaba también de que una de esas reuniones en las que Españolo le dice a Milei que esto estaba pasando, la hace junto a Sandra Petovelo. O sea, estaban Milei, Sandra Petovelo y Españolo. Sí. Por lo que también existe la posibilidad de que Españolo pueda ponerla Como a testigo. Petovelo como testigo. Y se Claro. sabe que el falso testimonio está penado. penado. Así que No, es difícil esta situación. Pero aparte la relación entre Spanuolo y la familia Milei es digamos, de un buen tiempo, hay un montón sí, de confirmaciones, digo, no es un contacto tangencial. Lo representó eventual. judicialmente el presidente, sí, vínculo antes de ser muy presidente. Y en el caso de Cristina me parece que es fantástico que esté poniendo en evidencia que está presa porque la proscribieron. Sí. Básicamente, no tiene que estar presa No. Cristina. No tiene que estar presa y esto lo deja totalmente expuesto. Absolutamente. Y para cerrar con que creo que también está muy vinculado a todos estos escándalos, ayer Marcela Pagano, que rompió con La Libertad Avanza, publicó una carta abierta al presidente de la Nación, Javier Milei. Es tremenda, chicos. Yo solo les voy a mencionar algunos fragmentos, pero bueno, está en sus redes sociales. Le dice Javier Milei que él no es la casta, pero lo rodea la casta. Y lo peor, lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen hacia la tormenta. Lo están llevando a un abismo. No lo hacen enemigos, lo hacen sus amigos, sus supuestos aliados, los que festejan el hambre de los jubilados con memes. Es tremenda la carta de Pagano. Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar, dice en uno de los apartados. En otros, plantea que hoy tiene Milei, como presidente de la Cámara de Diputados, a un heredero político de esos privilegios de casta, un empleado de la herencia, administrador de cargos, burócrata del apellido, hablando claramente de Martín Menem, que por supuesto está involucradísimo en el escándalo de las coimas por los vínculos de la Suiza Argentina con su familia. Audios, menciona los audios y dice Pagano que involucran a su hermana y los Menem en un esquema de coimas, o sea, ella ya lo da obviamente por sentado a esta situación como uno de los grandes problemas del gobierno. Y dice Pagano: mientras los abuelos eligen entre comer o comprar medicamentos, mientras las pymes se funden, ella votó en favor de insistir con las leyes de discapacidad y de jubilados. Mientras las universidades se caen a pedazos, su ministro de Economía se sienta a brindar con champagne por el logro de que el país no explote, aunque se está apagando la República Argentina. Y menciona algunos de los problemas que está atravesando hoy nuestro país. El poder adquisitivo y el ahorro caen, dice Pagano, Marcela Pagano. El dólar artificialmente barato está destruyendo nuestra industria. Las fábricas cierran.
las jubilaciones mínimas no cubren ni la mitad de la canasta básica y el crédito productivo está seco con todo este tema de las tasas y qué sé yo. Y le dice a Javier Milei, todavía estás a tiempo de arreglar esto. Pero Marcela Pagano, que era amiga del presidente, que la puso ahí Javier Milei, que la quiso Javier Milei como presidenta de la Comisión de Juicio Político, que no pudo ser, que ahora rompe con el bloque de La Libertad Avanza, le está diciendo a Javier Milei, esto se cae. O sea, vamos directo a chocar contra un muro, está todo funcionando mal, estás rodeado de gente inútil, corrupta, que juega solo por sus propios intereses, y si no te das cuenta y si no haces algo a tiempo, va a ser muy tarde. Déjame decir otra que pecó de inocente, Sí, ¿no? claro. Porque, hermana, ¿en serio pensabas que iba a ser alguna otra cosa este gobierno? Pero- Vamos. Lo que demuestra esto es que hay gente que ya empieza a correrse, como decíamos ayer, ¿no? Empiezan a ser las hormigas que anuncian el temporal, empiezan Sí. a rajar. Bueno, otra hormiga más. Sí. Sí, lo de Pagano es lo que decía recién. No es que de repente aparecieron, Caputo está en el gobierno desde que asumió Milei, Martín Menem es presidente de la Cámara desde el comienzo de la gestión. Lo más rancio de la herencia macrista menemista está desde el comienzo de la gestión de Milei, con lo cual celebro que Pagano esté por lo menos marcándole un... A nada de votar peronismo, ¿viste? Sí, la compañera Pagano que en La un momento- industria nacional, los jubilados, Pero bueno. las universidades. Bueno, en algún momento siempre sucede, ¿no? Con este tipo de proyectos, en algún momento es tan insostenible Es insostenible, que, bueno, suceden estas cosas, estas rarezas. Pero, bueno, solo 12 horas en la República Argentina, esto que acabamos de ver, chicos. 15 minutitos ya pasaron de las 10. Portate bien. De 9 a 12. En Re.